Se acaban de cumplir 100 años del nacimiento de la Residencia de Estudiantes. Nuestro documental de hoy es un pequeño viaje por aquel lugar, cuna de intelectuales, científicos, pedagogos, poetas. Yo creo que fue un núcleo de efervescencia cultural en el sentido más amplio del término, es decir, desde las ciencias experimentales hasta las artes. 100 años de Residencia de Estudiantes recupera voces como la de Ramón y Cajal o Manuel Bartolomé Cosío. Existen dos variedades humanas, de valor harto desigual. El hombre rebañego, modelado por la tradición y la rutina, y el hombre nuevo, forjado por autorreflexión. Enviaremos como misioneros de la educación los mejores maestros donde son más necesarios, a las escuelas rurales, donde hay menos recursos de cultura. Vamos a ver imágenes de residentes como García Lorca, Buñuel, Dalí o Severo Ochoa. Albert Einstein o Stravinsky fueron además algunos de sus visitantes. Me alegra volver al sitio en donde he vivido y trabajado durante muchos años. Nuestro documental de esta noche relata la historia de la creación de la residencia, de las etapas que vivió, de su disolución tras el golpe de Estado contra la Segunda República, del exilio de todos los artistas. Los que toman luego el poder dicen esa frase terrible, ¿no? Hay que pasar por las armas a la señora institución para que España vuelva a ser lo que fue siempre. Escucharemos entrevistas con historiadores como Santos Juliá, Mercedes Cabrera o José Carlos Mainer y recordaremos la reapertura de la residencia en 1986. Hoy en día la residencia es un lugar, como lo fue en su época, un lugar de prospección intelectual, de futuro. La residencia sigue viva y trabajando en la publicación de poetas o investigadores. Bajo sus paredes, los becarios cultivan sus conocimientos, siguiendo la máxima de Alberto Jiménez Fraud, el que fue su director. Aquí está la generación del 14, con sus preocupaciones filosóficas, educativas, profesionales, democráticas, de construcción de un Estado liberal democrático, y aquí confluye también la gente del 27. A continuación, 100 años de Residencia de Estudiantes, un lugar que se creó para la formación integral de las personas desde el laicismo y con el espíritu de la institución libre de enseñanza. El espíritu de la casa sigue vivo en estos pabellones que proyectó el arquitecto Antonio Flórez. Su director, Alberto Jiménez Fraud, decía que ese espíritu respondía al esfuerzo por transmitir la mejor tradición española de educación liberal. Siempre pensó en formar hombres en el laicismo y la tolerancia. Aquí se forjó el esplendor de la llamada Edad de Plata de la cultura española. De aquí salieron hacia el exilio los mejores de nuestros intelectuales a partir de 1936. Y aquí volvieron, sigilosamente, los que jamás abandonaron el proyecto de formar ciudadanos libres. Hace 100 años que nació y todo quiere ser igual en el Cerro del Viento, en los altos del Hipódromo, en la colina de los Chopos, en la residencia de estudiantes. Desde su fundación, en 1910, la residencia se ha concebido como un lugar de encuentro y diálogo internacionales en torno a la ciencia y a la educación, como un espacio vinculado a la innovación y a la creatividad. Y ahora, 100 años después, trabaja para recuperar la memoria intelectual de aquellos años irrepetibles y volver a ser un espacio de debate sobre las ciencias, las artes y el conocimiento. Aquí se está produciendo todos los días, a todas horas, una actividad intelectual muy fuerte. Por esa especie de milagro laico que se ha producido en el proceso de recuperación de la residencia hoy sigue siendo la casa de todos. La residencia es una acrópolis sembrada de chopos, un hogar para estudiantes, escuela de solidaridad, de espíritu de iniciativa, de sólida virtud. Es como un monasterio, sereno y alegre. Menuda suerte para los estudiantes. Así la definió el arquitecto suizo Le Corbusier cuando la visitó por primera vez en mayo de 1928. Aquí
Aquí dio 2 conferencias memorables y no es casual que la residencia organizara esta exposición para celebrar su centenario. Le Corbusier representaba por los años 20 y 30 del siglo XX lo más nuevo en la arquitectura de todo el mundo, y su visita a la residencia daba cuenta del interés de sus responsables por traer la modernidad a Madrid. Ahora están aquí muchos de los que han hecho posible que siga viva y mantenga el espíritu con el que fue fundada el 1 de octubre de 1910. No están todos los que fueron, pero su testimonio y su memoria cuentan la historia de una institución y de unos hombres y mujeres que trataron de transformar España. Los jóvenes que han heredado aquel espíritu, los residentes becarios de hoy, cuentan cómo intentan alcanzar la excelencia en la formación humanista que reciben. Como quería Alberto Jiménez Fraud, los actuales becarios cultivan todas las áreas del pensamiento. Una de las mayores riquezas que aporta la residencia es precisamente la interdisciplinaridad que hay entre nosotros, los becarios. Somos, para empezar, investigadores y creadores, y eso ya es una mezcla muy fructífera. La beca de la residencia para mí no es una operación triunfo de vamos a buscar al nuevo Dalí, Lorca, Buñuel, sino que es continuar con una labor que se empezó hace 100 años, centenario, que estuvo interrumpida durante 50 años entre guerra, dictadura y unos años de pausa, que se volvió a retomar y que intenta que ese espíritu, que nació en 1910, siga presente. Existen 2 variedades humanas de valor harto desigual. El hombre rebañego, modelado por la tradición y la rutina, y el hombre nuevo, forjado por autorreflexión. Esta variedad mental merece exclusivamente el nombre de individuo, porque solo él es capaz de aportar algo al acervo común del progreso. Es la voz del Premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal. La grabó en 1931 el fonetista Tomás Navarro Tomás por encargo del Centro de Estudios Históricos. Desde 1907, Ramón y Cajal presidía la Junta para Ampliación de Estudios, un organismo dependiente del Ministerio de Instrucción Pública que perseguía crear una corriente de comunicación científica y pedagógica para la modernización de España. La Junta se definía como un laboratorio de ideas para la reforma de la sociedad española. José Castillejo fue su gran gestor, llevando a la práctica el programa diseñado por Francisco Giner de los Ríos y sus colaboradores en la Institución Libre de Enseñanza. La institución había sido creada en 1876 por un grupo de profesores universitarios separados de sus puestos por defender la libertad de cátedra. De hecho, la Institución Libre de Enseñanza nace de un fracaso. Ellos en principio quieren hacer una universidad libre, hay modelos europeos en aquel momento y no se puede. Entonces canalizan los esfuerzos hacia la educación primaria. Ese es el origen de la Institución Libre de Enseñanza que conocemos. Y entonces esa generación responde a esa primera impresión de que España desaparece yéndose al extranjero. Pasan por Francia, pasan por Alemania, pasan por Inglaterra y vienen aquí cargados ya de una nueva cultura, de condominio profesional sobre campos específicos. En el Cementerio Civil de Madrid está el espíritu institucionista y republicano de principios del siglo XX. En estos panteones yacen aquellos que participaron con entusiasmo en ese proyecto reformador, laico y humanista, en aquella idea que pretendía formar individuos convencidos del diálogo y compromiso social como base para el desarrollo intelectual, como Nicolás Salmerón y Pi y Margall. En 1915, la Institución Libre de Enseñanza encargó al arquitecto Antonio Flórez esta lápida con motivo de la muerte de Francisco Giner de los Ríos. Junto a él descansan Manuel Bartolomé Cosío y Alberto Jiménez Fraud, entre otros pedagogos.
Yo creo que fue un núcleo de efervescencia cultural en el sentido más amplio del término, es decir, desde las ciencias experimentales hasta las artes, y en un momento histórico único, como fueron las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Fueron décadas, bueno, las llamamos ahora la Edad de Plata de la cultura española. Fueron décadas de una modernización muy rápida, después de un siglo XIX más lento en su cambio. Fue una revolución cultural sin precedentes. En 2005, la familia del político republicano Fulgencio Romero entregó al Instituto Valenciano de Cinematografía fotogramas de una película que se realizó a finales de los años 20 sobre la cultura española. Entre otras imágenes, el documental nos muestra a intelectuales como Benito Pérez Galdós acariciando a su perro, a Giner de los Ríos o a Manuel Bartolomé Cosío. La película ilustra los proyectos culturales, científicos y educativos. El esfuerzo de una serie de investigadores por llevar a España a la altura de otros países europeos, con un espíritu pedagógico muy concreto que explica la catedrática Mercedes Cabrera. La convicción de la importancia que tiene el conocimiento en toda su amplitud, la tolerancia, es decir, la aceptación de las opiniones de otros, la formación integral de una persona, es decir, aunque sea contradictorio, la no especialización, sino despertar el interés por todo aquello que realmente merece la pena conocer, el esfuerzo, es decir, porque se cultiva el esfuerzo, es decir, hay un reto, hay un poco, digamos, de espíritu, no voy a llamarlo protestante porque no es así, ¿no? Pero como de esfuerzo de superación, de sentido de la responsabilidad, una manera determinada de educar y de entender la vida que yo creo que sí, que es el espíritu de esta casa, como es el espíritu, yo creo que de muchas de las cosas que se hicieron en aquellos años, pues eso, desde comienzos del siglo XX hasta los años 30. El hito de la Junta para Ampliación de Estudios fue la fundación de un colegio universitario que debía contribuir a la formación de la juventud española. Giner de los Ríos pensó para el proyecto de la residencia en el malagueño Alberto Jiménez Fraud. Margarita Sáenz de la Calzada, hija de un discípulo de don Alberto, le describe así. Yo creo que era una persona de una finura espiritual, pareja con su finura de aspecto, por todas las fotos que yo he visto y por las personas que conozco que le trataron y que hablan de él. Mi padre hablaba de él como, bueno, verdaderamente como un santo en la tierra, ¿no? Don Alberto era siempre la escala de valores máxima a la que se debía de seguir y aspirar, la espiritualidad en la persona, el respeto y la tolerancia y esa suavidad en el trato, pero esa firmeza y esa autoridad en saber dirigir a los jóvenes. La centenaria Ángela Barnés, muy vinculada a la residencia de estudiantes desde su juventud, contaba poco antes de morir cómo era Jiménez Fraud. Que esa persona sin la menor voz dura ni mal gesto, cómo llevó a todos estos estudiantes tan heterogéneos y cada cual salió como quiso. La residencia se proponía complementar la enseñanza universitaria mediante la creación de un ambiente intelectual y de convivencia adecuado para los estudiantes. Una de sus características distintivas fue propiciar un diálogo permanente entre ciencias y artes y actuar como centro de recepción de las vanguardias internacionales. Decía Giner, más o menos algo de memoria, nuestra juventud tiene que estudiar más, trabajar más, pensar más, jugar más, dormir más, comer más, lavarse más, divertirse más. Ese ideario, que es un ideario epicúreo, que es un ideario higiénico, la institución libre de enseñanza, entre otras cosas, lavó a los españoles, o por lo menos a los madrileños. Es también un proyecto de modernización intelectual, de modernización política, de modernización científica, a través del conocimiento, del amor a la ciencia
del gusto por el trabajo, eso que llamó Juan Ramón Jiménez en una conferencia que dio en la residencia, el trabajo gustoso. La residencia se inauguró en 1910, primero en un hotelito de la calle Fortuny, en el barrio madrileño de Chamberí. En el cercano Paseo del Obelisco, ahora General Martínez Campos, vivían, entre otros, los institucionistas Giner de los Ríos y Joaquín Sorolla, el pintor. Los ultramontanos de entonces lo llamaban peyorativamente el barrio laico de Madrid. Los responsables de este centro decidieron bautizarlo con el sencillo nombre de Residencia de Estudiantes. Allí, Jiménez Fraud, casado en 1917 con Natalia Cosío, implantó, adoptándolo de sus viajes a Inglaterra, el modelo británico de educación, libre y abierto a todas las ideologías. 5 años después se trasladó a los Altos del Hipódromo, en el Cerro del Viento, que Juan Ramón Jiménez rebautizó como la Colina de los Chopos. En plena naturaleza, lejos del bullicio urbano del Madrid de 1915. Por aquí deambuló el Nobel de Literatura componiendo sus versos. El fonetista Navarro Tomás grabó su voz en 1931, cuando recitaba el poema Partida, pureza del mar. Hervidero de almas de azucenas, que una música celeste fuera haciendo de cristales líquidos, en varas de hialinas cimas de olas, con una fiel correspondencia de colores a un aromar agudo de delicias que extasiaran la vida hasta la muerte. El secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, José Castillejo, y el director de la residencia, Alberto Jiménez Fraud, encargaron al arquitecto Antonio Flórez que proyectara la residencia de estudiantes, atendiendo tanto a cuestiones funcionales como estéticas. Flórez era un arquitecto de origen leonés que se había formado con Giner de los Ríos y con Manuel Bartolomé Cosío en la Institución Libre de Enseñanza. Sus planteamientos eran muy novedosos en el Madrid de principios del siglo XX, la arquitectura de las escuelas. Así lo describe el arquitecto Salvador Guerrero. Una arquitectura desnuda, una arquitectura donde belleza y verdad vienen vinculadas a través de la sinceridad de los materiales, ¿no? Ese ladrillo recocho visto, o sea, esos pabellones donde lo importante era que a las habitaciones llegara la luz del sol o que esas habitaciones estuvieran perfectamente ventiladas, ¿no? Es en esas coordenadas que de alguna manera provienen del higienismo médico. A partir de entonces, la residencia de estudiantes se convierte en un foco de difusión de todo lo que acontecía por el mundo. Un profesor inglés, el musicólogo John Trent, cuando la conoció escribió: «La residencia es Oxford y Cambridge en Madrid». Aquí está la generación del 14 con sus preocupaciones filosóficas, educativas, profesionales, democráticas, de construcción de un Estado liberal democrático, y aquí confluye también la gente del 27 con su nuevo arte popular, pero a la vez erudito, que llega mucho al pueblo, que es una inyección de optimismo, de canto a la vida, de secularización, de alegría de vivir. Entre los residentes surgieron muchas de las figuras más destacadas de la cultura española del siglo XX, como el poeta Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel y el artista sin obra Pepín Bello, que llegó a la Colina de los Chopos en 1915 y cultivó por encima de todas las cosas el arte de la amistad. La obra de Pepín Bello tuvo el mérito de sacar lo mejor de cada uno de ellos, de fomentar lo que sabían. Eran genios, pero su estancia en la residencia les descubrió que lo eran y que su trabajo hubiera sido distinto si no hubieran pasado por la residencia de estudiantes. Es evidente que lo que hay de emulación y también a veces lo que hay de confrontación fue importantísimo para todos, de no ser porque Dalí, Buñuel y Pepín Bello
le dijeron a Lorca que no les había gustado, y se lo dijeron de muy malos modos, el romancero gitano, pues a lo mejor Lorca hubiera escrito un segundo romancero gitano que sería precioso, pero no habría escrito Poeta en Nueva York, ni había escrito Iván del Tamarit. Es decir, que un tipo de obra de García Lorca, que es importantísimo en la historia de la poesía española y en su historia personal, a lo mejor no hubiera visto la luz, y Lorca hubiera seguido siendo en la línea de poesía andaluza que hasta aquel momento llevaba. Muchos de los visitantes a la residencia de todas partes del mundo, a través de su estancia en la residencia, conocieron una España nueva, una España diferente, y quedaron deslumbrados por ella, porque poder participar en las tertulias que se organizaban en el laboratorio del doctor Negrín, los laboratorios muy modestos, pero llenos de talentos, en esos laboratorios en los que estaban de práctica Severo Ochoa, Francisco Grande Cobian, después de comer, y en ese café, a ese café participaban, estaban sentados un lunes, un martes, un miércoles, pues quien estuviera por ahí, Méndez Pidal, Ortega, el día que estaba Cajal, siempre había científicos, siempre había humanistas, y cuando había un invitado de fuera, fuese Marie Curie, fuese Wells, fuese Chesterton, también participaba de ese café. El asturiano Severo Ochoa fue residente y ayudante del laboratorio del doctor Negrín, lo mismo que Francisco Grande Cobian o el biólogo Antonio de Zurueta. Los laboratorios como este, o como los del Instituto Nacional de Física y Química que dirigió el físico Blas Cabrera, han provocado que esta época también sea considerada la edad de oro de la ciencia española, la que había iniciado el premio Nobel Ramón y Cajal. El 6 de febrero de 1933, el ministro Fernando de los Ríos había inaugurado este instituto cerca de la residencia, en el edificio Rockefeller. Blas Cabrera era amigo de Albert Einstein y Marie Curie, y los había recibido como invitados en la residencia de estudiantes. Claro, Blas Cabrera es un importantísimo físico español, pero es además un físico con proyección internacional. De tal manera que forma parte de comités científicos internacionales para los cuales es propuesto, pues, por ejemplo, por Einstein y por Marie Curie, porque le conocen. Es no solamente un gran investigador, sino un hombre que ocupa puestos importantes. En 1991, el premio Nobel Severo Ochoa regresaba a la residencia de estudiantes y recordaba durante una conferencia la importancia de aquellos años en su vocación investigadora. Lo que me es muy grato decir es que me alegra volver al sitio en donde he vivido y trabajado durante muchos años, creo que desde el año 23 hasta el año 30. En aquel entonces había en la residencia de estudiantes o asociados con la residencia de estudiantes varios laboratorios, entre ellos el muy famoso de gran prestigio mundial de neurohistología, dirigido por don Pedro Río Ortega, el laboratorio de fisiología dirigido por Juan Negrín, un laboratorio de medicina dirigido por don Luis Calandre y un laboratorio de bacteriología en donde se enseñaba esencialmente por don Paulino Suárez bacteriología médica. El científico Francisco García Olmedo reconoce el papel fundamental de Juan Negrín en la formación de aquellos jóvenes. Porque Negrín venía de Alemania, se había formado sólidamente en Alemania, conocía muy bien y tenía la ciencia internacional, y por otro lado tenía la idea clara de que había que salir, ¿no? Entonces Negrín, aparte de permitir a gente como Severo Ochoa o Grande Cobian hacer sus primeros juegos experimentales y introducirse a la ciencia experimental y tener a su disposición las revistas especializadas. Él nos incitó, a mí y a los compañeros que estaban conmigo, a leer a Santiago Ramón y Cajal, los escritos de Cajal, su biografía, sus reglas y consejos. Y esta lectura, que me llevó a admirar a Cajal y a tenerle como mi gran ídolo, fue lo que desarrolló en mí la decisión de dedicar
en lo sucesivo mi vida íntegramente a la ciencia y así ha sucedido. Son visitantes asiduos los filósofos Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, los escritores Eugenio d'Ors y Alfonso Reyes, el compositor Manuel de Falla, los poetas Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas y Rafael Alberti. Científicos y humanistas, poetas y médicos intercambian opiniones entre ellos y con los jóvenes residentes. Alberto Jiménez Fraut conectó con la alta sociedad madrileña. Su relación con el duque de Alba y con un sector de la aristocracia de entonces permitió la fundación del Comité Hispano-Inglés y de la Sociedad de Cursos y Conferencias. Natalia Cosío dio fe de esas visitas en un álbum de dedicatorias y firmas de los invitados. Muchos de los escritores, pintores, arquitectos que pasaron por la residencia invitados por mi marido a través de la Sociedad de Cursos y Conferencias, del Comité Hispano-Inglés y de una sociedad de arquitectos. Entre ellos, por ejemplo, Chesterton, del cual tengo una fotografía, Wells, entre los ingleses. Entre los franceses, a Madame Curie, a Mauriac, a Jean Hugo, el nieto de Victor Hugo, y entre los arquitectos, a Le Corbusier, a Gropius y a Mendelssohn. Españoles, pero muy pocos tengo, porque nunca me acordaba de pedirles que escribieran en el álbum. Visitaron la residencia, además de Albert Einstein o Marie Curie, personajes del nivel de Paul Valéry, Igor Stravinsky, John Maynard Keynes, Alexander Calder, Henri Bergson. Fue muy comentada entonces la conferencia que hubo de repetir Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. Todo este ambiente intelectual transcurría entre el barrio de Chamberí y la colina de los Chopos. En 1915 se creó el grupo femenino de la residencia de estudiantes, la Residencia de Señoritas. Este centro forma parte del proyecto reformista de la Junta para Ampliación de Estudios, incorporar a la mujer a la cultura y a la igualdad con el hombre. La pedagoga María de Maeztu será su alma mater. La catedrática Isabel Pérez Villanueva ha estudiado la historia de esta institución femenina. La residencia de señoritas tiene particularidades que se vinculan muy fundamentalmente a la propia situación que vivían las mujeres en la época. Entonces, bueno, diferencias con este grupo, un enorme rigor, no ya en el terreno moral, que también, sino sobre todo una enorme exigencia en el terreno intelectual. El afán pedagógico que se impartía en la residencia perseguía la formación de minorías que un día debían modernizar la sociedad española. Pero al mismo tiempo, la Junta para Ampliación de Estudios, siguiendo el modelo planteado en la Institución Libre de Enseñanza, fundaba escuelas para niños. Es el caso del Grupo Escolar Cervantes de Madrid, que dirigido por uno de los más destacados residentes, Ángel Llorca, fue un ejemplo pedagógico. Diseñado por Antonio Flórez, tuvo entre sus alumnos a uno muy especial, Santiago Carrillo, dirigente durante muchos años del Partido Comunista de España y uno de los protagonistas de la transición. Cuando cumplió 90 años, Santiago Carrillo recordaba su colegio en Televisión Española. Yo suelo decir, y creo que además es verdad, que yo fui al mejor colegio que existía en esos años en España y que dirigía don Ángel Llorca, y que los métodos pedagógicos de
de Llorca y de los profesores de aquella escuela, nos enseñaron a pensar, a tener criterio, a tener sentido de la responsabilidad por nuestros actos. Y en ese sentido, pues yo, que no pude ir a la universidad porque no había dinero en mi casa, considero que esa escuela me dio pues lo que no pudo darme el resto de la organización de la enseñanza en aquella época en España. La Junta para Ampliación de Estudios tenía otro proyecto aún más ambicioso y utópico. Una reforma pedagógica que se generalizó con la República y se extendió al medio rural gracias a proyectos de cuño institucionista como las misiones pedagógicas o la barraca. Pero una gran política pedagógica no puede satisfacerse con formar profesionales, sino que su preocupación básica de consistir en hacer hombres. Y ahí la justificación de la reforma en las normales españolas, de la obra emprendida con las misiones pedagógicas y sus anejos artísticos, del teatro universitario ambulante La Barraca. En 1931, la recién estrenada Segunda República nombra ministro de Instrucción Pública al catedrático Fernando de los Ríos, ferviente institucionista que impulsó la llegada del arte y de la cultura a los lugares más pobres de España. Los residentes se aplicaron con entusiasmo a ese proyecto democratizador. García Lorca asumió el teatro ambulante de La Barraca con otros residentes, mientras poetas como Pedro Salinas, Miguel Hernández y Luis Cernuda y otros escritores como María Zambrano, Rafael Dieste o el pintor Ramón Gaya se dedicaban con devoción a la labor pedagógica de las misiones. Su responsable, Manuel Bartolomé Cosío, animaba a los maestros durante una visita a Bustarviejo, un pueblo del norte de Madrid, en 1931. Enviaremos como misioneros de la educación los mejores maestros donde son más necesarios, a las escuelas rurales, donde hay menos recursos de cultura. ...18 de julio de 1936... estalla el golpe de Estado contra la Segunda República. Madrid queda en manos del gobierno legítimo, pero a merced de elementos incontrolados. Un grupo pequeño de extranjeros permanece en la colina de los Chopos. Están a cargo de las embajadas que sirven de protección a ciertas minorías amenazadas, como la familia de Ortega y Gasset. Desde julio hasta noviembre del 36, matar y morir es muy barato en Madrid.
José Moreno Villa, mano derecha de Jiménez Fraud, permanece en la residencia de estudiantes junto con Ángel Llorca. Y hay un momento en que Moreno Villa, que después va a ir a Valencia y va a seguir con la República y luego vivirá y morirá en el exilio, hace una observación singular, ¿no? De pronto vi el odio en la mirada que nos dirigían las chicas del servicio. De pronto sintió el odio, o sea, de pronto sintió que si pudieran los mataban. Cuando en noviembre de 1936 el gobierno deja Madrid y se instala en Valencia, la residencia queda como hospital de carabineros y un médico institucionista, el doctor Luis Calandre, se ocupa de atender a los milicianos heridos o enfermos. El doctor Calandre, que luego sería condenado a prisión y expedientado por el Colegio de Médicos cuando Franco ganó la guerra. Su delito, ser médico leal a la República. El doctor Calandre tenía un laboratorio en la residencia, persona muy vinculada a la institución y a la residencia y a la Junta, y que incluso de algún modo representó a la Junta en los años de la guerra en Madrid. Pues el doctor Calandre consiguió que la residencia se dedicase a hospital de carabineros, con lo cual quedó la residencia bastante preservada e incluso se le hicieron algunas mejoras temporales que permitieron que la residencia llegase al final de la guerra en un estado bastante bueno. Abril de 1939, final de la guerra y victoria de Franco. Los residentes republicanos huyen al exilio. Otros mueren o son asesinados, o acaban en la cárcel, o son expedientados. Los que sobreviven dicen que sienten que huelen a azufre. Todos son depurados, apartados de sus cátedras o de sus profesiones. Pedro Laín Entralgo calificó como el atroz desmoche a lo que sucedió con los profesores que no pudieron huir. Muchos pasan por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. El nuevo régimen disuelve la institución libre de enseñanza y confisca sus bienes. Los institucionistas se ven forzados al exilio, al silencio si permanecen en España. En 1939 se funda el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al que se asignan los bienes de la Junta para ampliación de estudios, y los locales se convierten en residencia de investigadores que no sean sospechosos para el nuevo régimen. El ministro Ibáñez Martín encarga al arquitecto Miguel Fisac la transformación del auditorio de la residencia, hasta entonces un centro de reflexión y estudio, en la Iglesia del Espíritu Santo. El auditorio, donde se habían celebrado conciertos y conferencias con eco internacional, se convierte en templo católico. El gobierno de Franco liquida el proyecto laico que había diseñado la institución libre de enseñanza. Así lo expresa el ministro en Radio Nacional de España. Ahí están los edificios, los laboratorios, pero sobre todo los hombres. Lo que importaba a España entonces e importa ahora es tener hombres fieles a España actual, cual debe ser. El gran enemigo, el que había laicizado la enseñanza y las costumbres, ese era el gran enemigo a batir. Los que toman luego el poder dicen esa frase terrible, ¿no? Hay que pasar por las armas a la señora institución para que España vuelva a ser lo que fue siempre. Para eso había que pasar por las armas a la señora institución. El director de la residencia, don Alberto Jiménez Fraud, se instala en la Universidad de Oxford con la ayuda del hispanista John Trent.
Allí escribirá su gran obra, La historia de la Universidad Española. Soñará con lo que él llama la reconquista de la residencia y junto a su mujer, Natalia Cosío, pasa sus años de exilio soñando con volver. El poeta Jaime Gil de Viedma los visitó en Oxford y lo contó en la residencia en 1988. Me impresionó lo extraordinariamente guapos que eran Natalia y don Alberto, a una edad en que efectivamente beauty is truth, no una ventajosa conjunción de accidentes físicos. Aún más extraordinaria me parece ahora, al cabo de 30 años, la impresión de compenetración exquisita y exquisito contraste que me dejó el verlos juntos. Los Jiménez Fraud regresan a Madrid en 1964, siempre con la intención de recuperar el espíritu de la institución. La reconquista de la residencia lo llaman. Pero el maestro de varias generaciones de españoles muere ese año en Ginebra. Su amigo, el poeta José Ángel Valente, le dedica un epitafio que también leyó en 1989 en la residencia de estudiantes. Rodeado de cuanto hostil o indiferente amenazaba la verdad de su vida, en tal verdad su fe mantuvo. Fue ajeno por igual al halago mezquino o al menosprecio, del que a expensas tal vez de él y de otros a inmerecido monumento optaba. La mayoría de los residentes, de los profesionales, de los intelectuales, huyeron de España y vivieron diferentes peripecias hasta recalar donde fueron admitidos. Pedro Salinas, Jorge Guillén y las familias de Fernando de los Ríos y de García Lorca llegan hasta Estados Unidos, a Boston y a Nueva York. Laura García Lorca, hija de Francisco, hermano del poeta, y de Laura de los Ríos, cuenta la dureza emocional del exilio. Mi abuelo Fernando siguió con la educación, él era catedrático en la Facultad de Derecho de Granada y siguió dando clases en la New School for Social Research y dando conferencias por toda Latinoamérica, buscando apoyos para la República y hablando de España. Y mi padre se hizo profesor de literatura española. Él había estudiado Derecho, pero había estudiado Letras también. Y estuvo desde el principio en Columbia, aunque dio también clases en otras universidades. Mi madre había estudiado Filosofía y Letras también y fue profesora de español. Mi abuela Gloria Giner siguió dando clases, ella había sido directora de la Escuela de la Normal de Granada, de Magisterio, y siguió dando clases en la rama de Columbia para profesores, que se llama Teachers College. Juan Ramón Jiménez se instaló en la Universidad de Río Piedras, en San Juan de Puerto Rico. Allí supo que había recibido el Premio Nobel en 1956 y allí fue enterrado Pedro Salinas, a quien le honraron con funerales de Estado. El gobernador de entonces, Luis Muñoz Marín, contrató a los poetas y escritores exiliados, como Navarro Tomás o Francisco Ayala, para reforzar en la universidad la presencia de la lengua y la cultura españolas frente a la invasión lingüística norteamericana de entonces. Pero la mayoría de los profesionales de todas las áreas llegaron a México invitados por el presidente Lázaro Cárdenas. México acababa de salir de la revolución y necesitaba de profesores, de ingenieros, de médicos. Los que llegaron fueron un gran legado para este país norteamericano. Así lo cuenta el presidente del Colegio de México, Javier García Diego. Ustedes ven el exilio español de los intelectuales como una pérdida, nosotros lo vemos como una ganancia. Para nosotros fue una oportunidad que nos dio la historia. Claro, el gobierno de México, repito, además de generosidad, actuó con enorme astucia. Tendría
magníficos intelectuales sin haber invertido en ellos. Invirtió simplemente el traslado, se pagaba el traslado y luego, claro, crearles empleos en las instituciones. En 1940, el gobierno mexicano funda el Colegio de México según los parámetros y el modelo del Centro de Estudios Históricos y de la propia Residencia de Estudiantes. Además, los refugiados españoles fundan varios colegios de enseñanza primaria y secundaria inspirados en las ideas institucionistas. Los exiliados en México en 1939, que soñaban con volver a España de un momento a otro, ven con gran dolor en 1945 que tras el final de la Segunda Guerra Mundial se permite la continuidad del régimen franquista. Y es entonces cuando comprenden que su exilio puede ser indefinido y deciden instalarse en México ya como profesionales y ciudadanos mexicanos. Así lo ha estudiado el hispanista James Ballender. Era los años 30-40 la creación institucional, ¿no?, de toda una nueva sociedad en todos los aspectos, ¿no? Y ahí estaban trabajando muy calladamente, sin hacer ruido sobre su propia aportación, con mucha generosidad. Los intelectuales, los científicos, los ingenieros españoles, ¿no? Y yo creo que por donde uno va, uno encuentra reconocimientos por parte de los mexicanos de lo mucho que deben a estas grandes figuras, ¿no?, que son resultado de un movimiento aquí en España, de una transformación española, ¿no?, de la sociedad. Pero siempre soñaron con volver, con recuperar la residencia de estudiantes como les había escrito Jiménez Frau desde Oxford. El musicólogo Jesús Baligay y el arquitecto Arturo Sáenz de la Calzada planean desde México un regreso sigiloso a la residencia de estudiantes. En España les escuchan con devoción los que padecen el exilio interior. Entre otros, los médicos leoneses Francisco Burón, Luis Sáenz de la Calzada y José Solís, y el economista Francisco Bozano. Todos ellos organizan reuniones anuales con antiguos residentes. Tenían, yo creo que un significado, además, quizá un punto político, que era el decir, bueno, no olemos azufre, no somos apestados, somos una burguesía racional, ilustrada, tolerante, ocupamos altos cargos en la administración, somos arquitectos de renombre, somos buenos ingenieros, somos, en fin, empresarios excelentes y somos quienes somos residentes, ¿no? Y ya cuando las cosas empezaron a cambiar un poco, mi marido empezó, que era muy soñador, dijo que tenían el deber de proseguir la obra de don Alberto, que eso no se podía dejar. Y bueno, todo el mundo, el mismo Pachín Burón, decía que las segundas partes siempre fueron malas, segundas partes, le estoy viendo. Y Paco decía, bueno, tú y yo vamos a hacer lo mejor que podamos, siempre peor que don Alberto, pero lo mejor que podamos, porque es nuestro deber. y vamos a ver lo que sale. La refundación de la residencia fue un proyecto que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas encargó al equipo que dirigían José García Velasco y Alicia Gómez Navarro. El 12 de junio de 1986 comienza esta segunda etapa en la vida de la residencia. El nuevo equipo, con la ayuda de antiguos y nuevos residentes y otros amigos, tiene mucho que hacer. Devolver a la residencia su carácter austero y elegante, recuperar el espíritu de la casa, incorporar jóvenes becarios e impulsar las actividades culturales que la habían convertido en algo irrepetible.
el CSIC refunda en algún sentido la residencia ya por los años 80 y la refunda con el mismo espíritu, un espíritu donde la cultura y la ciencia se encuentran y se dan la mano. Yo creo que es una de las instituciones en España, hay otras evidentemente, pero esta es una de las más importantes justamente en ese encuentro intelectual donde uno no diferencia si es un músico, un científico o un literato, ¿no? Y eso se ve claramente también en las becas y en los estudiantes que están ahora mismo en la residencia. Se llaman estudiantes, pero realmente son todos licenciados, todos profesionales. Se trata de un esfuerzo público que encontró eco en la sociedad civil. Poco a poco se produce el regreso sigiloso de muchos a la residencia de estudiantes, con el apoyo decidido de unos y la simpatía de otros. Los primeros archivos que llegan al nuevo centro de documentación son los de José Moreno Villa. Inmediatamente después, Isabel García Lorca deposita el archivo de su hermano Federico. En el año 82 ya se creó la fundación, que la residencia volviera a abrirse y a funcionar, pues para ella fue muy importante. También fundamentalmente en cuanto a la fundación, que gracias a la residencia ha tenido aquí su sede desde el principio, también por esa reaproximación al mundo que dejaron, que también tenía su lado triste, ¿no? Porque no era lo mismo. La residencia de estudiantes mantiene como antaño el interés por la celebración de cursos y conferencias que dictan, como siempre, personajes de primer nivel y de todas las áreas. Premios Nobel de Química, como Roald Hoffmann, de Física, como Sheldon Lee Glasgow o Martinus Bellman, o de Literatura, como Heinrich Kertész, Octavio Paz o Seamus Heaney. Músicos como Cristóbal Halfter, Luis de Pablo, Karl Heinz Stockhausen o Pierre Boulez. Yo creo que eso ha sido para nosotros de una riqueza enorme el poder recibir el testigo de aquellos protagonistas de aquella época, residentes y no residentes, antiguos miembros de la Institución Libre de Enseñanza, antiguos alumnos del Instituto Escuela, es decir, haber podido conocer en persona toda aquella tradición, haber podido recibir todo lo que nos han contado. Los residentes habituales de la etapa actual no son solo profesores e investigadores relacionados con el CSIC, la universidad y otras instituciones españolas y de otros países, sino también personas vinculadas al mundo de la cultura y la creación artística, y todos los que participan en sus programas de actividades. Pero lo más importante para los responsables de la residencia son los 23 becarios de entidades como el Ayuntamiento de Madrid o la Fundación Borau. Son estudiantes de posgrado que desarrollan aquí sus proyectos científicos, de humanidades y de creación en busca de la excelencia intelectual. Un tercio posiblemente son científicos, un tercio son, digamos, de las ciencias humanas y sociales y otro tercio son de las artes. Ese mundo es el que se encuentra aquí. Y esa actividad, no solo ya por los propios estudiantes de aquí, sino por las actividades que la propia residencia hace a lo largo de un año, juega un papel fundamental en la cultura de nuestro país. Y cuando digo cultura, incluyo la cultura científica. María Andueza es madrileña, licenciada en Bellas Artes.
Su beca es de investigación en humanidades y vive en la residencia mientras termina su proyecto sobre espacios sonoros y lugares públicos. Gente que hace cosas que son visibles, ¿no? Ya sean músicos que tocan, ya sean artistas plásticos que generan obra, y eso se masca y se palpa luego en nuestros trabajos, porque claro, los momentos normalmente de reunión son las comidas y las cenas, y en esos momentos hay intercambio, porque uno baja y bajas con tus, no, pues estoy haciendo algo sobre este artista y no sé bien, y de repente el de enfrente te dice algo y dices, vaya, pues esto no lo había pensado, pero es muy interesante. La investigación que desarrolla el matemático Roberto Rubio trata de fibrados de Higgs y espacios simétricos herméticos. La presentará en breve y luego seguirá investigando con otra beca en Oxford. Un día, hablando con un compositor sobre un piano mecánico que podía reproducir la voz humana a través de una estructura, Roberto descubrió el papel fundamental de las matemáticas. Entonces vi esa obra, empecé a entender cómo se había conseguido componer esa obra y vi el papel que jugaban ahí las matemáticas, empezamos a tener un contacto, yo le explicaba las matemáticas que se utilizaban, él me decía los usos que tenían todas esas matemáticas en la composición contemporánea, y esto acabó siendo un acto de la residencia de estudiantes. Poco a poco desde su recuperación, la residencia de estudiantes vuelve a ser lo que quería Alberto Jiménez Fraud, un lugar de estudio e investigación, de intercambio de ideas. Aquí hay un fondo de miles de documentos. La residencia mantiene hoy el mismo sello editorial que un día publicó obras de Ortega, de Machado o de Unamuno. La cabeza de un atleta es el símbolo de un trabajo editor que contribuyó a diseñar, entre otros, Juan Ramón Jiménez. Hoy en día la residencia es un lugar, como lo fue en su época, un lugar de prospección intelectual, de futuro, de debate sobre el futuro, de reflexión sobre el futuro, donde se da lugar a las nuevas tendencias en todos los ámbitos, con jóvenes, en la poesía, en la ciencia, en el arte. Es decir, que esto es un lugar abierto a ese encuentro, a ese debate del futuro de la sociedad y de las preocupaciones actuales. Y aquí sigue, silenciosa y acogedora, la residencia de estudiantes. 100 años después, en medio del bullicio madrileño que no llega, en la colina de los Chopos está el lugar creado para la reflexión y el conocimiento. Aquí sigue el afán por el intercambio cultural, por el estudio y la investigación de sus fondos documentales, por la formación de sus residentes, hoy becarios, en todas las áreas del pensamiento.